es el tiempo, y si algo tiene tiempo y tiene futuro, es la pintura. Es el trabajo de Gabriela Cortés aquí en la ciudad de Querétaro. Hola, Gaby. Hola. Te voy a decir Gaby. Sí, estoy bien. Eres muy joven y ya tienes un lenguaje muy claro, tienes búsquedas muy claras en tu obra y además te has empeñado en dibujar bien. ¿Cómo te formaste? Mi formación es 80%, si no es que más, autodidacta. Yo prácticamente mi formación está dentro de un taller. Yo he pasado los últimos años de mi vida, los últimos 10 años, dibujando constantemente en un taller. Y generalmente yo las cosas que he aprendido es porque me he acercado a artistas que yo admiro y he pedido su consejo. Y muchos de ellos han accedido a darme como varios consejos. Entonces, a partir de ahí yo fui formando, sobre todo en la técnica, y también dentro de estas búsquedas que yo tengo, ha sido a partir de que yo también he estado como indagando en las búsquedas de los demás. A mí me gusta mucho ver cómo un pintor se refleja en su obra. Por eso, en general, las preguntas que yo le llego a hacer mucho a los pintores que yo admiro son cosas personales. Porque así es como yo descubro a parte de ellos en su pintura. Y a partir de ahí yo también he podido desarrollar mis vivencias en un dibujo. Es esa traducción que hay, que es básicamente el misterio del arte, que como la vida real se traduce y se transforma en una obra. Pero ¿por qué alguien puede ver una cosa distinta en esas vivencias? Puede ver luz, puede ver una composición, puede ver color, o puede ver instantes en particular que los lleva un cuadro. Eso es lo que te interesa. Sí, sobre todo de pintores contemporáneos y también de antes. Para mí, si un significado tiene el dibujo y la pintura, es ese. Es cómo tú traduces tu vida y cómo la puedes tú compartir a través de un papel o de un lienzo. Yo soy muy fan de Degas y siempre he seguido mucho su obra y yo aprendí mucho de él a partir de que yo vi cómo él se reflejaba en sus pinturas. Sus bailarinas son muy famosas, pero para mí no son como sus piezas más fuertes. Para mí sus piezas más fuertes tienen más que ver con interiores donde él muestra parte de sí mismo. Hay una pieza que se llama Interior, tal cual, que el nombre real era La violación, y él ahí hace como una confesión. Y ese tipo de confesiones en las pinturas son las que para mí tienen mucho valor, porque ahí es donde tú puedes encontrar algo humano. Gaby, y en esa forma de lo que tú ves alrededor de ti, es muy claro que además lo ves en un dibujo, lo ves blanco y negro, porque esta obra que tenemos aquí es un dibujo, o sea, aunque tenga algunos toques de pinturas, o sea, entras y de inmediato te das cuenta que estás frente a un dibujo en gran formato, que es muy distinto, acercarte a través del color a esa recreación de la realidad, que acercarte en los matices infinitos de los grises. ¿Qué hay de ese deseo de, además, hacer esa distancia? Yo creo que el contraste del blanco y el negro te da un poder que la pintura entre sus tonalidades no tiene. El negro, por ejemplo, del carbón es muy intenso y ese negro a veces no es tan fácil ocuparlo en la pintura, pero en un dibujo sí, y esos negros que te dan, en general, le dan mucho poder y fuerza a la pieza. Yo siento que las tonalidades que te da el carbón a veces, por ejemplo, son mucho más poderosas que las que te puede dar el óleo o el color. Yo pienso que el color te llega a estorbar un poco en la composición. Hay composiciones en monocromo que no podrían
funcionar si tienen color. Es cierto. El blanco y el negro te da esa riqueza de poder jugar mucho con la composición y sobre todo incluso hasta con los personajes. Y a mí lo que me da además el ver tu obra, que las escenas podrían ser reconocibles en cuanto a esa cotidianidad, es la distancia tan fuerte que marcas con el blanco y negro, con el gris. Porque ahí sí no hay cabida de que eso sea real, ya llevado al arte, porque pues no lo ves así. Sí, bueno, nosotros no vemos en blanco y negro. Es interesante porque creo que el dibujo tiene tantas posibilidades que a veces rebasa un poco las posibilidades que te puede llegar a dar la pintura. En el dibujo tú puedes trabajar distintos materiales y cada material te va a dar un resultado y un tipo como de lenguaje. Por ejemplo, el carbón lo puedes utilizar muy plásticamente, como si utilizaras una pintura, ¿no? Y el grafito a veces te da mucha delicadeza. Yo generalmente trabajo con una punta fina de un lapicero. Entonces, el estar trabajando con la línea también te da otro tipo de lenguaje y otro tipo de poder. Y en esta obra que hiciste para el tiempo, reúnes muchos elementos y además la composición es muy interesante porque las líneas están inclinadas, hay un vanitas y hay esa sensación interminable de esperar. Sí. Que modifica toda nuestra percepción del tiempo. Sí, precisamente ese es el tema de la pieza, la espera. Y lo principal es, dentro de esta espera, la incertidumbre. Porque cuando tú estás en un estado de incertidumbre y de espera, lo único con lo que cuentas es con el tiempo. Es como tu único compañero y hasta tu verdugo, ¿no? Es lo único en lo que estás pensando. Es lo único que tienes a la mano y lo único. O sea, cuando estás esperando y en un momento de incertidumbre, incluso hasta haces como una pausa en el tiempo. Quisieras establecer un plazo, decir, eso que quiero va a llegar, pero no sabes cuándo. Entonces, la imposibilidad de establecer ese plazo y hasta teniéndolo, hasta que te dicen va a suceder lo que estás esperando en 2 semanas, 3 semanas, ese vacío que se abre entre el deseo y su conclusión se vuelve eterno. Sí, y al mismo tiempo siento que es un detener el tiempo, porque bueno, justo en el dibujo, en la parte de atrás, en el centro, hay un espacio donde es el único lugar que tiene el color del papel, que es muy brillante. Y de este lado hay una vela. Entonces ese color tan brillante significa luz de día. Y acá, en la pieza al lado del personaje, hay una vela. Entonces el tiempo de los dos son diferentes. La luz de la vela indica que está en un tiempo diferente al de atrás. Fray Luis de León, en uno de sus poemas, dice que el que espera tiene una esperanza y que no debemos de esperar nada, porque eso nos causa sufrimiento. Y entonces dice, la esperanza causa sufrimiento. Sí, yo creo que sí, es tal cual eso. Porque eso se siente en tu personaje, se siente que esa esperanza está siendo muy dura con él. Sí, sí, es precisamente eso, es una especie también como de purgatorio. Que el purgatorio es también una espera. Ajá, es realmente la idea del purgatorio, donde no hay tiempo. O sea, en realidad es una espera en donde el tiempo no existe. Pero imagínate, Gaby, eso es terrible, lo que acabas de decir, porque además tú con esta obra estás proponiendo que es un acto de piedad acelerar el castigo, que mantener el purgatorio, o sea, mantener la espera del castigo. Es lo que dicen los condenados a muerte, que estar esperando el día de la ejecución es una tortura horrible. Terrible. Sí. Creo que ese es el momento en el que las personas nos hacemos conscientes de que existe el tiempo realmente. O sea, en el que tú dices, en el que tú realmente estás
con el tiempo nada más. Te haces consciente de él. Cuando va a llegar eso que necesitas Sí. y no llega. Sí, tu único compañero es el tiempo. Todo el razonamiento que lleva atrás haber hecho este dibujo, o sea, no solamente saber dibujar, no solamente saber composición, no solamente dominar los materiales, además tiene todo este proceso intelectual. Sí, bueno, todo nació a partir de una imagen, que es esa imagen que está ahí, de Doré, esa ilustración. Ese personaje que está en medio, en el momento en que yo escuché el tema, pensé en ese personaje, ese que está ahí, que está esperando en una fila. Y en realidad todo el cuadro está inspirado en esa imagen, porque es como darte la bienvenida a su espera. Por eso el personaje está viendo al espectador. Porque vamos a esperar con él. Como darte la bienvenida al mundo del tiempo, ¿no? Te da la bienvenida esa pausa enorme. Sí, exacto. Gabriela, pues muchas gracias por esta obra. La composición y además la referencia a Doré, que era un extraordinario dibujante, genera una complicidad completa con todo el trabajo. Te agradezco mucho que la hayas realizado, que hayas pensado todo eso alrededor del tiempo y espero que también para ti misma, para tu carrera, se cumplan esos plazos que sé que ahora mismo estás esperando. Gracias. Es el tiempo de concentrarse en una trayectoria, es el tiempo de llevar a término muchos sueños, es el tiempo de Gabriela Cortés. Aquí en Querétaro, en su taller. Soy Abelina Lesper. Hasta pronto.